Hola a todos. Empezamos entonces ahora con la segunda parte de nuestro curso. Recordemos que la parte cero del curso era todo el repaso de las herramientas de cálculo y álgebra que íbamos a utilizar en nuestro curso de optimización. La parte uno se trataba sobre modelación de los problemas, ¿cierto? Modelación de problemas de optimización. Cómo plantear un problema, cómo escribir las instrucciones para que un computador o otra persona o yo mismo resuelva ese problema. Luego, más adelante, vamos a volver sobre la materia de modelación, cuando veamos modelos de redes. Pero por ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro problema, que es la optimización, es decir, la resolución de estos problemas de optimización. Encontrar los valores óptimos de las variables y encontrar el valor de las funciones objetivos, el valor de las funciones objetivos evaluadas en el óptimo. El primer caso que vamos a hacer es el primer caso que vamos a ver es la optimización no lineal. ¿Por qué primero vemos la optimización no lineal y luego la lineal? Parece esto contraintuitivo, ¿cierto? Pero como dijimos, como mencionamos en una clase anteriormente, los problemas lineales son un subconjunto de los problemas no lineales. Recuerden que los problemas no lineales son problemas que pueden tener en la función objetivo o en las restricciones, pueden tener mantos o sillas de montar, no son solamente rectas y cuchillos, sino que pueden ser parábolas, pueden ser mantos, pueden ser sillas, es decir, las variables eh, tienen, eh, pueden tener exponentes distintos de uno. Pueden ser uno también y distintos de uno. Recuerden que los problemas lineales son un subconjunto. En estos problemas las variables pueden tener exponentes distintos de uno, lo que hace que las pendientes de mis parábolas, de mis mantos, de mis sillas de montar, de mis conos, no sean constantes. Luego vamos a ver el subconjunto de problemas lineales, en los cuales las pendientes sí son constantes y están representados y son problemas en que las funciones objetivos y las restricciones son rectas o cuchillos, ¿cierto? Planos que cortan ciertos cuerpos, etc. Las variables, las pendientes de las funciones son constantes y la forma de identificarlo es viendo que los exponentes de las variables son iguales a 1. Pero primero empecemos entonces con la optimización no lineal. Y vamos a ir desde los casos más simples hasta los más complejos. Vamos. Veamos entonces primero la optimización sin restricciones. Eh, Este es el primer caso que vamos a analizar y la materia, para los que quieren revisarla, está en el capítulo 3 del libro de Edwards, disponible en Canvas. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la optimización sin restricciones. ¿Qué significa esto? Que no hay restricciones que acoten el dominio de nuestras variables. Es decir, si lo llevamos a un problema de modelación, tenemos solo una función objetivo sin estar sujeta a restricciones. Y vamos a ver primero el caso más simple, el caso de una variable. Entonces, eh, ¿cómo debo proceder? Tenemos que primero encontrar todos los puntos críticos de la función, luego debemos determinar si los puntos que encontramos son máximos o mínimos, y finalmente escogemos el punto crítico donde la función es máxima. Entonces, ¿cómo procedemos? Para encontrar los puntos críticos utilizamos la condición de primer orden. La condición de primer orden es que la derivada de la función con respecto a la variable, recuerden que estamos en el caso de una sola variable, por lo tanto, la derivada de la función objetivo respecto a esta única variable tiene que ser igual a 0. Es decir, tengo que identificar todos los puntos x que cumplen con esta condición de primer orden. Condición de primer orden, a veces lo van a ver abreviado como condición de primer orden, ¿cierto? En algunas guías o en algunos ejercicios. Recordar que con esta condición de primer orden voy a encontrar máximos y mínimos locales y globales. Es decir, tengo lo siguiente, si mi función es así,
¿cierto? Si mi función es así, con esta condición de primer orden voy a encontrar todos los puntos donde la pendiente de la recta tangente se hace igual a 0. Por lo tanto, voy a encontrar este punto, voy a encontrar este punto, vamos 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 a encontrar este punto, etc. A lo que voy es que no voy a identificar solo máximos globales, ni mínimos globales. Voy a identificar máximos y mínimos globales y locales. Por ese motivo, luego, en el último paso, tengo que ver cuál de todos estos puntos críticos, en cuál de todos estos puntos críticos la función es máxima. ¿Y cómo puedo mirar eso? Reemplazando los puntos críticos en la función objetivo. Sigamos. Luego de haber encontrado los puntos críticos con mi condición de primer orden, ¿cierto? Tomando la derivada respecto a la variable igualándola a 0, debo determinar si los puntos críticos encontrados son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Para esto, en el caso de una variable, utilizamos la condición de segundo orden, es decir, la función debo derivarla 2 veces respecto a la variable. ¿Cierto? O, dicho de otra forma, dicho lo mismo de otra forma, la derivada debo volver a derivarla con respecto a la misma variable. Y tenemos las siguientes condiciones. Si la segunda derivada de la función respecto a la variable, respecto a x en este caso, es mayor que 0, estoy en presencia de un mínimo. Recuerden, todavía no sabemos si son locales o globales, pero estoy en presencia de un mínimo. Si la segunda derivada de la función respecto a la variable es igual a 0, estoy en un punto de inflexión. Y finalmente, si es que la segunda derivada de la función respecto a x cuadrado es menor que 0, estoy ante un máximo, que todavía no sé si es local o global. Vamos a ver ahora un ejemplo. El problema dice lo siguiente: caracterice los puntos críticos de la función f de x es igual a menos x elevado a 4 más 2 por x menos 5. Entonces, este primer ejemplo, un poco más simple, tenemos que seguir los 3 pasos que mencionamos. Primero, para encontrar los puntos críticos, utilizo la condición de primer orden, que es derivar la función respecto a mi única variable e igualarla a 0, ¿cierto? Si tomo la función y la derivo, me queda 2 menos 4x elevado a 3, y tengo que igualarlo a 0. Despejando x, me queda que el punto crítico encontrado es 1 partido la raíz cúbica de 2. El segundo paso es determinar si ese punto corresponde a un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. La condición de segundo orden nos dice, ¿cierto?, derivar por segunda vez nuestra función con respecto a la variable, y me queda que la derivada es menos 12 por x al cuadrado. Si reemplazo mi punto crítico en esta función, obtengo este valor, ¿cierto?, que se puede observar por los signos, que es menor que 0, ¿cierto? Tengo un número positivo, positivo, positivo elevado al cuadrado, por lo tanto se refuerza que el paréntesis es positivo y lo acompaña un signo negativo al principio, por lo tanto este número es menor que 0. Por lo tanto, estamos en presencia de un punto crítico que es un máximo. En este caso, que encontramos solo un punto crítico, no debo hacer el tercer paso de reemplazar los puntos en la función objetivo, ya que tengo solo un punto crítico, por lo tanto, este es el máximo de nuestra función.